Resumen de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. El laberinto de la soledad es una colección de ensayos en los que Octavio Paz reflexiona sobre la identidad del mexicano. Su análisis va desde aspectos históricos, culturales y psicológicos hasta sociales y filosóficos. Paz sostiene que el mexicano moderno vive en un estado de soledad existencial, producto de una historia de rupturas y dominaciones: la conquista, la colonia, la independencia, la revolución, que han generado una identidad escindida, defensiva y enmascarada. Capítulo 1. El Pachuco y otros extremos. Este ensayo se centra en el Pachuco, figura cultural de jóvenes mexicanos americanos de los años 40, marginados tanto de la cultura estadounidense como de la mexicana. Para Paz, el Pachuco representa un símbolo de desarraigo cultural. No pertenece completamente a ningún lugar. Su actitud desafiante, sus ropas llamativas, su jerga, son intentos de afirmar una identidad propia frente a una cultura dominante que lo rechaza. El pachuco simboliza el primer acercamiento de Paz al ser mexicano, como alguien que se protege del mundo mediante el rechazo. Esta actitud defensiva es el primer síntoma de una identidad construida sobre el dolor de la exclusión. Capítulo 2. Máscaras mexicanas. Aquí, Paz desarrolla la metáfora central del libro, la máscara. El mexicano, dice Paz, se esconde detrás de una coraza emocional. Frases como "no te rajes" o "aguántate como los hombres" son parte de un código cultural que premia el silencio, el sufrimiento callado y la dureza emocional. El individuo se reprime, no expresa su vulnerabilidad y se vuelve distante. Esta máscara no es solo individual, sino nacional. El país entero, según Paz, vive una especie de represión histórica, negando su herencia indígena o mestiza y simulando ser algo que no termina de aceptar. Capítulo 3. Todos Santos, Día de Muertos. Este capítulo analiza la actitud mexicana frente a la muerte, que Paz describe como familiar y casi festiva. A diferencia de otras culturas, en México la muerte no es tabú. Se le habla de tú, se le canta, se le representa con calaveras, se le hace fiesta. Aunque la muerte se celebra, también revela una profunda melancolía. Al convivir con ella, el mexicano expresa una visión fatalista de la vida. No se la teme, pero tampoco se le da sentido. Capítulo 4. Los hijos de Malinche. Uno de los ensayos más polémicos del libro. Aquí, Paz aborda el trauma de la conquista de México y cómo éste ha definido el inconsciente colectivo del país. Introduce la figura de la Malinche, mujer indígena que fue intérprete y amante de Hernán Cortés. Para muchos representa la traición. De ahí nace el insulto mexicano, hijo de la chingada. México es un país que nació de una violación, simbólicamente la identidad mexicana, arrastrada una culpa histórica, una relación conflictiva con sus orígenes, ni indígena puro ni europeo, sino un mestizaje doloroso y no asumido. Capítulo 5. Conquista y colonia. Paz analiza la estructura colonial que dejó a México
como un país de jerarquías rígidas, como una fuente división entre élites europeas e indígenas explotados. La herencia de esta época se ve aún hoy en la desigualdad social y en el desprecio de lo indígena. La colonia impulsó una visión dual del mundo. Lo bueno era europeo y cristiano, lo malo indígena y pagano. Esta dualidad aún marca la forma en que los mexicanos se perciben a sí mismos. Capítulo 6. De la independencia a la revolución. Este capítulo explora cómo los movimientos históricos, la independencia en 1810 y la revolución en 1910, no resolvieron la fractura del alma mexicana. Aunque fueron luchas importantes, no lograron dar una identidad clara al país. México pasó de una dominación extranjera a una interna. Paz ve en estos procesos históricos una repetición del pasado, no una verdadera liberación. La violencia, el autoritarismo y la exclusión persistieron, ahora en manos de nuestros caudillos. Capítulo 7. La inteligencia mexicana. Aquí Paz hace una crítica al intelectual mexicano, muchas veces desconectado del pueblo y obsesionado con modelos extranjeros. Para él, la verdadera revolución cultural vendrá cuando los pensadores se reconcilien con la realidad nacional, no la imiten ni la nieguen. El pensamiento mexicano debe dejar de copiar a Europa o Estados Unidos y construir un modelo propio, auténtico, que no tema a su mestizaje ni a su pasado. Capítulo 8. Nuestro mundo. En el ensayo final, Paz propone una salida para superar la soledad. México debe reconciliarse con su pasado, aceptar su identidad mestiza, dejar de esconderse tras máscaras y adoptar una visión plural, abierta y crítica del futuro. Reconocer la complejidad del ser mexicano, sus contradicciones, su historia violenta, su riqueza cultural, es el primer paso hacia una identidad auténtica y libre. La soledad del mexicano no es su destino inevitable. Es posible construir una sociedad más consciente, solidaria y reconciliada con su historia. Conclusión. El laberinto de la soledad es mucho más que una crítica social. Es una búsqueda filosófica sobre el alma de México. Paz nos obliga a pensar en quiénes somos, de dónde venimos y cómo las heridas de la historia han moldeado nuestras actitudes, lenguaje y emociones. Su propuesta final no es pesimista, sino esperanzadora. La autenticidad y la libertad están al alcance si se tiene el valor de mirar hacia adentro y reconciliarse con lo que se encuentra.